5 veces en los escritos de los profetas hebreos, el Mesías se conoce como el Semaj. Los traductores de la Reina Valera tradujeron la palabra Semaj al español como renuevo, en ocasiones escrito con mayúscula. Tanto ellos como los sabios judíos reconocen la referencia mesiánica en cada caso en que los profetas de Israel usaron la palabra Semaj. Cada uno de los 5 usos de la palabra Semaj describe una misión o función profética que el Mesías debe cumplir. Cada una de las 5 referencias de Semaj detallan una cualidad o perspectiva particular de la vida y ministerio del Mesías. El cumplimiento de cada una de estas 5 características se detalla en los 5 registros del Evangelio, tal como fue predicho por los profetas. Esta es la historia más grandiosa jamás contada. Se trata de Yeshua, el profeta, el Mesías prometido. Acompáñenme aquí en la tierra de Israel a medida que emprendemos un viaje cronológico y arqueológico a través de los evangelios. Nunca se ha visto nada como esto antes. Soy Michael Rood, prepárese para un rudo despertar. Hace 20 años, los rabinos de Jerusalén presentaron un desafío público en el que ofrecieron un premio de $10,000 a cualquier cristiano que pudiese responder 10 preguntas sobre contradicciones en la Biblia cristiana. Las preguntas fueron formuladas por abogados judíos, rabinos que no tenían ninguna intención de regalar $10,000. Me tomó una semana responder 9 de esas preguntas, pero pasaron 17 años para que pudiera responder la 10ª. Una de esas preguntas se refiere a Mateo 2:23, el cual dice: Y vino Jesús y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Por más que se intente, nadie encontrará una referencia en los profetas donde el profeta, el Mesías o cualquiera sea llamado un nazareno. La mayoría de la gente asume que Jesús, al ser llamado nazareno, se debe referir a un voto nazareo, el cual restringe a alguien de comer o beber cualquier cosa que contenga el fruto de la vid, o sea, no pasas, no vino y no uvas. Yeshua sin duda rompió las restricciones de este voto en numerosas ocasiones. Él fue acusado de ser un bebedor de vino, porque comía y bebía con publicanos y pecadores. Bajo un voto nazareo, no se le permite a uno cortarse el pelo, hasta la conclusión del voto, momento en el cual debe rasurarse todo el pelo y quemarlo en el fuego. Yeshua tampoco hizo nada de esto. El hecho es que en ninguna parte en los escritos de los profetas se indica que el Mesías estaría obligado a un voto nazareo. El hebreo original no nos deja con contradicciones, sino que nos lleva a verdades más profundas que lo que la lengua española nos revela. En Génesis 1:14 leemos que el Creador puso el sol, la luna y las estrellas en su rumbo y dijo: y sean para señales, y para estaciones, y para días, y para años. Un ciclo de 7 días constituye un Shavua, un 7, una semana. Génesis registra que el Creador trabajó durante 6 días y descansó en el 7º. Y en el monte Sinaí instruyó a su pueblo a que siguieran su ejemplo. Ateos franceses trataron de instituir una semana de 10 días. Los babilonios y luego los romanos intentaron santificar el primer día como el día del sol. Los musulmanes solemnizaron el 6º día. Sin embargo, la semana de 7 días y el Shabbat del 7º día han permanecido como una parte innegable de la cultura humana por miles de años. Solamente en el calendario pagano en inglés, el Shabbat ha sido renombrado como el día de Saturno. En todos los demás idiomas sigue siendo el Shabbat, el día en que el Creador descansó.
Tal como los días y las semanas se rigen por la relación de la Tierra con el Sol, el paso de los meses se rige por el ciclo lunar. Luna y mes son la misma palabra en hebreo, la cual es Hodesh, que significa ambos luna nueva y mes en hebreo. Hasta el advenimiento del calendario solar babilónico, los meses eran numerados y basados en el ciclo lunar, que es aproximadamente 29.530587 días. El mes comienza en la noche en que la luna nueva es avistada justo después del atardecer. Se llama la nueva, o más acertadamente, la luna renovada, tal como la luz se renueva en la cara de la luna después de un periodo de oscuridad. A partir de esa luna nueva, serán 29 días o 30 días antes de que la próxima luna nueva sea avistada. Si por alguna razón la luna no se ha visto al final del 29º día, en la cultura hebrea se declara un 30º día o un mes completo. Ahora, el término moderno luna nueva es el momento astronómico de la conjunción, que no se puede observar, solo se puede calcular. Esta es la base del calendario judío moderno desde el 359 de la era común. Al final del 12º mes en el calendario hebreo, al comienzo de la primavera, se nos instruyó inspeccionar la cebada en la tierra de Israel para determinar si había alcanzado la etapa de Aviv, un antiguo término agrícola hebreo que constantemente ha sido mal traducido en las Biblias en español. Cuando la cebada alcanza su estado de Aviv, es cosechable a mano o con hoz. Cuando la cebada está a Aviv, la siguiente luna nueva se llama luna del Aviv o mes del Aviv, el primer mes del año, el mes en que celebramos la Pascua y la fiesta de Matzot, o panes sin levadura. Durante los 7 días de la fiesta de panes sin levadura, presentamos los primeros frutos de la cebada como una ofrenda en el templo. Aviv, tostada al fuego. Solo después de realizada esta ofrenda se puede comer de la nueva cebada de la tierra, y de ahí viene el mes del Aviv. Los traductores de la Reina Valera escribieron incorrectamente con mayúscula el adjetivo hebreo Aviv. Eliminaron el objeto directo y lo hicieron el nombre de un mes, Aviv. Sin embargo, nunca pusieron en mayúscula los nombres propios, como Shabbat, la Pascua o cualquiera de las fiestas del Señor. La exactitud con la cual las leyes de Dios mantienen el reloj celestial solo se ha apreciado hasta ahora. En las décadas en que los astronautas pusieron espejos en la Luna, tanto la NASA como amperímetros astronómicos reflejaron rayos láser a estos espejos para calcular con precisión el periodo de lunación. El ciclo lunar, en el cual todas las fiestas del Señor se han mantenido desde el monte Sinaí, ahora puede ser revertido con precisión. Los evangelios cronológicos no se pudieron haber hecho sin estos cálculos inversos. Ahora podemos determinar con precisión cada Shabbat y fiesta del Señor en el ministerio de Yeshua. Conocemos el día en que sanó al ciego en el Shabbat que comenzó Hanukkah. Conocemos el día de su crucifixión y resurrección 3 días y 3 noches después. Ahora conocemos las señales en los cielos que los astrónomos caldeos reconocieron como una señal del nacimiento del rey de Israel.
5 veces en los escritos de los profetas hebreos, el Mesías se conoce como el Semaj. Los traductores de la Reina Valera traducen la palabra Semaj al español como renuevo, en ocasiones en letra mayúscula. Tanto ellos como los sabios judíos reconocen la referencia mesiánica en cada caso que los profetas de Israel usaron la palabra Semaj. Cada uno de los 5 usos de la palabra Semaj describe una misión específica o función profética que el Mesías debe cumplir. Cada una de las 5 referencias de la palabra Semaj detallan una cualidad o perspectiva particular de la vida y ministerio del Mesías. El cumplimiento de cada una de estas 5 características se detalla en los relatos de los 5 evangelios, tal como fue predicho por los profetas. Es por eso que tenemos 5 evangelios. Así es, 5 evangelios. Los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, detallan el cumplimiento de cada una de las facetas del ministerio del Mesías como el siervo sufriente. Un hilo dorado que corre a través de la Torá, los profetas y los escritos. Esta es una sombra profética del Mesías que está insertada en las fiestas de la primavera del Señor. La Pascua, el día de panes sin levadura, el día de primeros frutos y la fiesta de Shavuot, Pentecostés. Fue un profeta, el rey David, quien escribió estas sombras proféticas en la liturgia del templo como los salmos o cantos proféticos. Pedro, en el día de Pentecostés, declaró que David fue un profeta que vio de antemano la venida del Mesías. David coreografió el servicio del templo para que fuese un reflejo, o como dijo Pablo, una sombra de los bienes venideros. Un ensayo que el Mesías cumpliría literalmente como el Cordero de Dios que lleva sobre sí el pecado del mundo. El quinto evangelio, la revelación de Yeshua el Mesías, detalla el cumplimiento futuro de las fiestas del otoño del Señor. El día de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Lo cual fija la fase para que el Mesías pueda gobernar como juez justo y rey conquistador. Y sí, el libro de Apocalipsis es el quinto evangelio. Buenas nuevas para los que anhelan la venida de nuestro Mesías. Malas noticias para los gobernantes tiránicos del mundo, así como los calientabancas que viven como si las escrituras fueran solo un cuento de hadas. Una de las profecías más profundas que Yeshua cumplió, indicando que tanto su genealogía davídica como su papel real se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 23. Y vino Yeshua y habitó en una ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Este versículo no es un problema. Es la respuesta para el judío y gentil por igual, pero hay que entender más allá de la traducción al español para encontrar la respuesta de $10,000. Varios profetas declararon que el Mesías sería un Semaj, un renuevo, pero Isaías profetizó que ese Semaj sería un tipo particular de renuevo. Vayamos a Isaías 11:1. Y saldrá una vara, un joter, un vástago vivo del tallo, el gesá, el tronco cortado del árbol de Isaí, quien es el padre del rey David. Y un vástago, un netzer, un tipo específico de renuevo, retoñará de sus raíces, de las raíces de Isaí, de sus shorashim. Y acontecerá en aquel tiempo que la raíz, el shoresh de Isaí, la cual estará puesta por estandarte, por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación, la del netzer, será gloriosa. Isaías añadió detalles proféticos de la imagen del Mesías como el Semaj, el renuevo. Él profetizó que el Semaj sería un tipo muy particular de renuevo, un netzer. La ciencia de la horticultura distingue muchos tipos de vástagos o brotes de un árbol que son designados por varios términos en latín o en español. Lo mismo es válido en el lenguaje hebreo. La palabra netzer indica un brote de un árbol de olivo que crece fuera del sistema original de la raíz, pero que brota en un momento posterior y algo distante del tronco original.
El árbol pudo haber sido cortado por su incapacidad de producir fruto. El renuevo que brota de la raíz de ese tronco del árbol genealógico de Isaí, el padre del rey David, brotará como un netzer. Un netzer no tiene absolutamente nada que ver con un voto nazareo. Las palabras hebreas nazir y netzer no están relacionadas, simplemente parecen similares en español. Los profetas nos dicen que el Mesías, el hijo de David, será un semaj, un renuevo del tronco de David. Pero Isaías nos dice que ese semaj, ese renuevo mesiánico, será un netzer. La aldea de Nazaret, en el norte de Israel, conocida en español como Nazaret, toma su nombre de la raíz de la palabra netzer. Los descendientes del rey David establecieron originalmente este pueblo. Miriam, María, la hija de Yosef, el hijo de Jacob, del linaje del rey David a través de su hijo Salomón, y el esposo de Miriam, Yosef, el hijo de Elí, del linaje del rey David a través de su otro hijo Natán, ambos crecieron en Nazaret entre parientes lejanos y cercanos y algunos levitas. Los habitantes de Nazaret se establecieron muy probablemente en esta área durante la ocupación griega, cuando muchos judíos huyeron a Galilea para escapar la persecución del sangriento reinado de Antíoco Epifanes. Los residentes de Nazaret conocían su historia familiar y nombraron su aldea en reconocimiento al hecho de que ellos eran un retoño de la raíz del árbol de Isaí, brotando en un lugar lejano y en un momento posterior. Una aldea de Natzerim, el plural hebreo para netzer. Ahora tiene sentido que estos Natzerim viajen de regreso a su hogar ancestral, Beit Lehem, Belén, para dar legalmente su apoyo al nombramiento de Octavio Augusto como el padre del Imperio Romano en el año 25 de su reinado como César, el mismo año del nacimiento de Yeshua. Ningún escritor de los evangelios cuenta la historia completa de la vida y el ministerio del Mesías, pues ninguno de ellos intentaba contar toda la historia. Juan admite que si toda la historia hubiera sido escrita, el mundo no podría contener los rollos. Pero estas cosas fueron escritas para que sepamos confiadamente que Yeshua de Nazaret es el profeta de quien habló Moisés, el Mesías que fue anunciado por los profetas. Es solo al unir los profetas y los evangelios que vemos a Yeshua como el Semaj, el Netzer, el Mesías, el Rey, el Siervo, el Hijo del Hombre, el unigénito Hijo de Dios y el Juez Todopoderoso. Los 5 evangelios detallan el ministerio quíntuple del Mesías como el Netzer y el Semaj, el renuevo.
El Evangelio de Mateo presenta al Mesías como el Rey del cielo que establece las reglas del reino sobre las que reinará para siempre. Mateo comienza su registro estableciendo el linaje de Yeshua desde el rey David a través de su único progenitor terrenal, Miriam, la cual es hija de Yosef, hijo de Jacob, descendientes directos del rey David a través de Salomón. El registro de los astrónomos babilónicos, entregando un tesoro real a la casa del joven rey, establece el escenario. Jeremías profetizó que el Mesías, el Semaj, sería un rey del linaje de David. Jeremías 23:5. Levantaría David un Semaj justo, un renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. El Evangelio de Marcos presenta al Mesías como un siervo. Sin linaje, sin fanfarria, él solo está cumpliendo la misión para la cual fue enviado. Inmediatamente, enseguida, prontamente. Estas son las palabras que Marcos escoge para tipificar las acciones de Yeshua. Él tiene exactamente 70 semanas, 490 días para completar su misión. Zacarías profetizó que el Mesías, el Semaj, sería el siervo del Todopoderoso. He aquí yo traigo a mi siervo, el Semaj, el renuevo. El Evangelio de Lucas presenta al Mesías como nuestro ejemplo, el Hijo del Hombre, el cual nos demuestra cómo vivir las reglas del reino. Síganme, hagan lo que yo hago, enseñen lo que yo enseño. El registro de Lucas comienza estableciendo que tanto Zacarías como Elisheba eran irreprochables ante el Todopoderoso en su cumplimiento de todos los mandamientos de la Torá, incluyendo los estatutos adicionales aplicables solamente al sacerdocio arónico. El supuesto linaje de Yeshua, a través del esposo de Miriam, su padrastro, Yosef ben Eli, descendiente directo del rey David a través de Natán, denota la sombra de la ilegitimidad bajo la cual el Mesías vivió. Se suponía que él era el hijo de Yosef, concebido fuera del matrimonio. Zacarías profetizó que el Mesías, el Semaj, no sería solo un varón, sino que sería el varón. Zacarías 6:12. He aquí, el varón, cuyo nombre es el Semaj, el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. El Evangelio de Juan presenta al Mesías como la encarnación de la palabra eterna que se hizo carne y habitó entre nosotros como el profeta de quien Moisés profetizó. Juan presenta a Yeshua con el testimonio de Johanán ben Zechariah, quien declaró a una comitiva de levitas y coanim que él bautizó a Yeshua y vio la señal divina que le había sido revelada por el Espíritu. Al día siguiente, cuando vio que Yeshua regresaba del desierto, Johanán no lo anunció como el Hijo de Dios, tal como lo proclamó la voz del cielo, sino que lo anunció como el Cordero de Dios, el sacrificio sin defecto que expiaría los pecados del mundo. Isaías profetizó que el Mesías, el Semaj, sería el que purgaría la sangre y lavaría la inmundicia de su pueblo por la sangre del Cordero inocente, el Hijo sin pecado del Altísimo. En aquel día, Semaj, el renuevo del Señor, será hermoso y lleno de gloria, cuando Jehová lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella. Los Hechos de los Apóstoles registran el cumplimiento de la semana 70 del ministerio del Mesías a medida que Yeshua bautiza a sus seguidores con el Espíritu Santo durante la fiesta de Shavuot, en griego Pentecostés. En los Hechos, Lucas nos muestra las luchas que ocurren mientras los seguidores de Yeshua aprenden a caminar por el Espíritu de la manera difícil. Vemos posesiones demoníacas, desobediencia, engaño y muerte. Pero también presenciamos milagros, liberación y victoria. Así es como se ve la vida con el espíritu del Mesías resucitado que habita en los creyentes.
El trabajo de Lucas ha terminado, pero el libro de los Hechos se sigue escribiendo hoy por escribas celestiales. El Evangelio de Apocalipsis, el quinto evangelio, está escrito en precisa secuencia cronológica, con varias secciones explicativas que ilustran causa y efecto. La cronología de Apocalipsis comienza con 7 cartas a las 7 asambleas en Asia Menor. Juan luego detalla los eventos que ocurren a medida que Yeshua rompe 7 sellos del rollo, lo cual causa que acontecimientos específicos ocurran alrededor de la tierra. Cuando se rompe el séptimo sello, se introducen 7 ángeles que tocan 7 trompetas. 6 ángeles tocan sus trompetas y luego le siguen 7 truenos. Cuando se cumplen los 7 truenos, la séptima y última trompeta finalmente suena, en la fiesta de trompetas, o Yom Teruah, donde los santos son milagrosamente salvos de la ira venidera y reunidos en el mar de vidrio mezclado con fuego. Luego, 7 ángeles derraman el contenido de 7 copas llenas del furor del Todopoderoso sobre la tierra. Cuando la ira concluye en Yom Kippur, la novia se viste para las bodas del Cordero y para la fiesta de bodas de 7 días, Sukkot. Al final, Yeshua regresa a la tierra en Shimini Atzeret, el octavo y último gran día, para gobernar con la Torá y con vara de hierro. Jeremías profetizó que el Mesías, el Semaj, sería el juez del linaje de David y ejecutaría juicio y justicia pura por toda la tierra. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un Semaj, un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. El registro del Evangelio termina con la revelación de Yeshua el Mesías, que expone cómo el Mesías cumplirá las fiestas del otoño del Señor. Al final de este viaje, a través de los evangelios cronológicos, entenderemos por qué se nos ordenó guardar las fiestas del Señor para siempre. Ellas son las sombras proféticas de bienes venideros. Venga, disfrutemos las fiestas.